Buenas tardes, mi nombre es Paulina Contreras Aguilar y el presente video se trata de la entrega número 1 de la asignatura de Hidrología. Los integrantes de nuestro grupo son Matías Nieto Millón, Felipe Gutiérrez Araya y quien les habla, Paulina Contreras. Organigrama. Felipe Gutiérrez se encargó del desarrollo de los conceptos y se encargará de la explicación de la relación Clausius-Clapeyron. Yo, Paulina Contreras, me encargaré de la explicación del fenómeno presente en el problema definido y además en el orden y la elaboración de esta presentación. Matías Nieto se encarga de la resolución del problema y la explicación de este, además de la edición del video. Conceptos importantes. Para poder entender este tipo de ejercicio debemos entender ciertos conceptos que aquí se aplican. Tenemos el punto de rocío, la humedad relativa, el proceso adiabático y la relación Clausius-Clapeyron. Son muy importantes entender estos conceptos para enfrentar estos tipos de problemas. Punto de rocío. El concepto de punto de rocío se refiere al momento a partir del cual se condensa el vapor de agua que hay en la atmósfera. Esto genera, de acuerdo con la temperatura, escarcha, neblina o rocío. También tenemos la humedad relativa. Cualquier masa de aire es capaz de absorber una cierta cantidad de agua en suspensión. La cantidad máxima que puede mantener dependerá de la temperatura de masa de aire. La humedad relativa indica la relación entre la cantidad de agua en suspensión que tiene un volumen de aire y la cantidad máxima de vapor de agua en suspensión, que podría llegar a tener ese volumen de aire para el valor de temperatura al que se encuentra. Un ejemplo, se tiene un metro cúbico de aire, que debido a su temperatura podría mantenerse, podría mantener en suspensión 20 gramos de vapor de agua, pero solamente tiene 10 gramos de vapor de agua. Esto indica que el aire está a la mitad de su capacidad, es decir, que se tiene un 50% de humedad relativa. Proceso adiabático. Se le llama proceso adiabático cuando un sistema no pierde ni gana calor. En otras palabras, se considera un proceso adiabático a un sistema especial al cual no se pierde ni tampoco se gana energía calorífica. El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno. Tenemos el gradiente adiabático seco. Es cuando la masa de aire seco en ascenso se enfría hasta alcanzar el punto de rocío. Y por otro lado, cuando ésta desciende, la masa de aire se calienta. Se tiene un valor de menos 0.97 partido en 100 grados Celsius partido en metro. Esa es la unidad que tenemos. Y el gradiente adiabático húmedo o saturado corresponde al 80% del gradiente adiabático seco. Relación Clausius-Clapeyron. La relación Clausius-Clapeyron nos arroja una ecuación que nos permite determinar la variación o relación entre la presión de vapor con la temperatura. Esta relación se presenta con el siguiente gráfico y ecuación. Por tanto, la ecuación nos permite determinar la presión de vapor saturada, la cual solamente depende de la temperatura. Y el gráfico nos da una relación exponencial donde a medida que la temperatura aumenta, la presión va a aumentar exponencialmente. Para poder entender de mejor manera el problema que mi compañero desarrollará a continuación, es necesario explicar previamente el ciclo hidrológico del agua. Este es aquel proceso que describe las etapas en las cuales transita el agua en nuestro planeta. El agua puede trasladarse en diferentes estados, como sólido, líquido o gaseoso. Este proceso consta de 5 etapas, las cuales podemos ver en la imagen. En primer lugar, está la evaporación, en donde el agua pasa de estado líquido a gaseoso. Luego está la condensación, el cual es el gas que se formó en la etapa anterior. Al subir, se enfría, lo cual produce nubes. Después de ser condensadas las partículas, pasarán a ser nuevamente líquido, lo cual da paso a la siguiente etapa, que es la precipitación. Consiste
en que las partículas en estado líquido descienden a la superficie de la Tierra en forma de gotas, lo cual nosotros conocemos como lluvia o llovizna, dependiendo de su magnitud. Posteriormente se da paso a la infiltración, y aquí es cuando el suelo recibe las partículas de agua para poder aprovechar sus propiedades. Finalmente se da paso a la etapa de escorrentía. Esto podemos relacionarlo con cascadas, ríos y lagos, ya que cada uno de estos elementos, el agua se transporta por la superficie hasta finalmente que llegar a un punto en el cual es devuelta al mar el agua para poder empezar el proceso nuevamente. Esto es lo que pasa cuando la masa de aire de nuestro ejercicio asciende hasta la cota 1604 metros sobre el nivel del mar, y en la cota 159 metros sobre el nivel del mar empieza a formar nubes, lo cual corresponde a la etapa de condensación, para luego eliminar el exceso de vapor de agua mediante precipitación y después descender a la cota 22 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, profesor. Mi nombre es Matías Nieto y a continuación pasaré a explicar el desarrollo del ejercicio, cómo obtuvimos el resultado final, con qué fórmulas, de dónde provienen las fórmulas y cómo son aplicadas. El ejercicio nos dice que una masa de aire no saturada se encuentra en la cota 29, ascendiendo hasta la cota 1604, en la cota 159 de descenso, produciéndose la formación de nubes. Una vez alcanzada la cota 1604, la masa de aire elimina el exceso de vapor de agua mediante la precipitación, alcanzando la condición mínima de saturación. Luego de esto desciende hasta la cota 22. Aquí se nos pregunta qué temperatura tenía inicialmente la masa de aire si los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos. El punto de rocío al final de todo proceso es de 5 grados Celsius. El gradiente adiabático húmedo es un 72% del gradiente adiabático seco y la humedad relativa al final del proceso es de 68%. Para resolver este ejercicio utilizaremos la ecuación de Clausius-Clapeyron, que hace una relación entre la presión de saturación y la temperatura. La ecuación de Clausius-Clapeyron es la que se ve al principio, la de la temperatura final, y la otra ecuación que se ve es la de presión de vapor de agua, y por último vemos la ecuación de humedad relativa. Para resolver este ejercicio tenemos que verlo como un ciclo en el cual la masa de aire asciende hasta la cota 159, se producen nubes, después asciende a la cota 1604, que se genera una precipitación, y después baja a la temperatura 22. Para resolver el ejercicio, nosotros partiremos desde el final, calculando sus propiedades físicas, hasta el principio, en cada cota. Primero que todo calcularemos la presión de vapor de agua en la cota 22, y gracias a la ecuación que vimos anteriormente, nos dice que es de 872,597 pascales. Y para resolver esta ecuación la dejamos en función de la temperatura del punto de rocío. Por eso se ve el número 5 ahí, donde está la temperatura. Por siguiente, y gracias a la humedad relativa, podemos calcular la presión de vapor de agua saturada, que es de 1283,231 pascales. Ya obteniendo este dato, podemos calcular la temperatura en la cota 22, que nos dice la fórmula, que es de 10,653 grados Celsius. Ahora tenemos que calcular la temperatura en la cota anterior, que es la cota 1604, pero para calcular esta temperatura utilizaremos la ecuación de Clausius-Clapeyron, en el cual podemos ver un nuevo concepto, que es de 0,98 partido en 100, Celsius partido en kilómetros. El gradiente adiabático seco es una constante, como la gravedad, y aplicando la fórmula nos dice que la temperatura en la cota 1604 es de menos 4,851 grados Celsius. Ahora tenemos que calcular la temperatura en la cota anterior, que es la cota 159. Pero como en esta cota la masa de aire se acercaba a una precipitación, tenemos que agregar el gradiente adiabático húmedo, y para agregarlo se multiplica por el gradiente adiabático seco. Así que aplicando la fórmula y multiplicando los gradientes, nos dice que la temperatura en la cota 159 es de 5,345 grados Celsius. En este momento estamos a un solo paso de resolver el ejercicio, y aplicando la misma fórmula de Clausius-Clapeyron, nos dice que la temperatura inicial de la masa de aire, que estaba en la cota 29, es de 4,071 grados Celsius. Para resolver este ejercicio es muy importante relacionar los conceptos, como ya mencioné anteriormente, y tenemos que ver que es como el ciclo, lo fuimos retrocediendo hasta llegar al principio y poder calcular la temperatura inicial.